Los monitores comenzaron a sonar con un ritmo cada vez más rápido. Bip, bip, bip. Dentro de la habitación 714 del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, un hombre que había sobrevivido a guerras, explosiones y años de misiones peligrosas estaba librando una batalla completamente diferente. Una batalla contra su propio cuerpo. El coronel retirado Alejandro Herrera empujó violentamente la bandeja médica que tenía frente a él. Los instrumentos metálicos chocaron entre sí. Su mirada estaba llena de rabia. «Traigan a otra enfermera». Su voz profunda atravesó la habitación. «No necesito que una civil que nunca ha estado en el campo de batalla venga aquí a decirme qué hacer». El personal médico que estaba cerca quedó en silencio. Nadie quería entrar otra vez. Nadie quería enfrentarse al hombre que había hecho retroceder incluso a los médicos más experimentados. Pero entonces, una enfermera caminó tranquilamente hacia la puerta. No parecía intimidada. No levantó la voz. No mostró miedo. Simplemente entró. Y antes de que terminara aquel día, ese mismo coronel descubriría algo sobre ella que lo dejaría completamente sin palabras. Porque debajo de aquel uniforme de enfermera, se escondía una historia que nadie en el hospital conocía. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esta historia y qué hora es en tu país. Y quédate hasta el final, porque lo que este coronel descubrió sobre su enfermera cambió para siempre la forma en la que veía a las personas. El olor a desinfectante y café viejo llenaba los pasillos cada mañana. Para muchos era solo el olor de un hospital. Pero para Elena Navarro significaba otra cosa. Recuerdos, sacrificio y heridas que nadie podía ver. A sus 34 años, Elena era una de las enfermeras de trauma más respetadas del Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid. Sus compañeros la llamaban simplemente Elena. No porque fuera fría, sino porque siempre mantenía la calma. Incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Nunca prometía milagros. Nunca daba falsas esperanzas. Pero cuando un paciente estaba bajo su cuidado, luchaba por él con una determinación que incluso sorprendía a los médicos. Aquella mañana de martes, todo el hospital tenía una tensión diferente. Y todos sabían la razón. Habitación 714. Coronel Alejandro Herrera. Una leyenda militar española. Un hombre con más medallas que sonrisas. Había pasado décadas sirviendo en misiones internacionales. Su cuerpo llevaba las marcas de cada batalla. Cicatrices. Dolores antiguos. Fragmentos de heridas que nunca desaparecieron. Ahora, con 62 años, aquel hombre que una vez dirigió soldados bajo fuego enemigo estaba atrapado en una cama. Una infección grave en el hueso causada por una vieja lesión amenazaba con extenderse por todo su cuerpo. Además, su corazón estaba debilitándose. Pero para el personal del hospital, había otro problema. Su carácter. Acaba de lanzar el desayuno contra la pared. La enfermera Marta estaba en la estación de enfermería intentando limpiar una mancha de su uniforme. Sus manos temblaban. Me dijo que mi incompetencia era más peligrosa que una bala enemiga. Respiró profundamente. No puedo volver ahí, doctor. Simplemente no puedo. El doctor Javier Morales se frotó la frente mientras miraba el historial médico. Necesita los antibióticos intravenosos. Si pierde otra dosis, la infección puede llegar a la sangre. Esta noche podríamos estar hablando de una sepsis. Marta negó con la cabeza. Entonces busque a otra persona. Su voz se quebró. Él pidió a alguien con carácter. Fueron sus palabras exactas. En ese momento Elena se acercó. Sin decir nada tomó el historial médico de las manos del doctor. Sus ojos recorrieron las páginas. Resultados. Diagnósticos. Tratamientos. Pero se detuvieron en una línea concreta. Historial militar. Coronel Alejandro Herrera. Unidad de Operaciones Especiales. Misión internacional en Afganistán. Año 2010. Durante un segundo, algo cambió en la expresión de Elena. Muy poco. Casi imposible de notar. Pero estaba ahí. Un recuerdo. Una herida antigua. Cerró la carpeta. Preparen el antibiótico y una nueva vía. Dijo con tranquilidad. Yo entraré. El doctor Morales suspiró aliviado. Ten cuidado, Elena. Está sufriendo mucho, pero se niega a reconocerlo. Y descarga ese dolor contra cualquiera que cruce esa puerta. Elena tomó la bandeja médica.
He tratado situaciones peores. Su voz no tenía orgullo, solo experiencia. Mientras caminaba por el pasillo largo del hospital, los sonidos comenzaron a desaparecer. Cada paso la acercaba a una puerta, pero también a un pasado que llevaba años intentando dejar atrás. Se detuvo frente a la habitación 714. A través del pequeño cristal pudo verlo. Alejandro Herrera estaba sentado recto, como si todavía estuviera en una ceremonia militar. El sudor cubría su frente, pero su postura seguía siendo firme. Cabello gris perfectamente corto. Mirada dura. Un hombre roto intentando demostrar que nada podía romperlo. Elena abrió la puerta. No llamó. Le dije a la otra enfermera que enviara a alguien capaz de seguir una orden, dijo Alejandro sin siquiera mirarla. Su voz era áspera. Si no sabe lo que está haciendo, puede darse la vuelta. Elena entró tranquilamente. Pasó junto a los restos del desayuno en el suelo. Dejó la bandeja médica sobre la mesa. Buenos días, coronel Herrera. Soy Elena Navarro. Desde ahora estaré encargada de su cuidado. Miró el suelo. Y por cierto, el suelo es para caminar, no para guardar el desayuno. Por primera vez Alejandro giró la cabeza. Sus ojos se clavaron en ella, analizándola, como si estuviera evaluando a un soldado. Vio una mujer tranquila, cabello oscuro recogido, uniforme impecable, sin joyas, sin intención de impresionarlo. No necesito una niñera, Elena, dijo con desprecio. Necesito personal competente. No voy a permitir que una civil experimente conmigo como si fuera una práctica médica. Elena se puso los guantes lentamente. Tiene una infección grave, coronel. Si no recibe este tratamiento pronto, su situación puede empeorar rápidamente. Tomó el material. Así que ahora tiene dos opciones. Pelear conmigo, o dejar que haga mi trabajo. Alejandro apretó la mandíbula. La tensión llenó la habitación. Y ninguno de los dos apartó la mirada. Alejandro Herrera levantó lentamente la mano. No para recibir el tratamiento, sino para apartar la bandeja. Fuera. La palabra fue corta, fría, acostumbrada a ser obedecida. Elena no se movió. No. El coronel la miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué ha dicho? He dicho que no. Elena mantuvo la voz tranquila. Usted puede insultarme todo lo que quiera. Puede lanzar desayunos, bandejas y órdenes. Pero no voy a salir de esta habitación mientras su infección esté avanzando. Alejandro soltó una risa seca. Ustedes los civiles siempre hablan mucho. Creen que por trabajar en un hospital entienden el dolor. Sus ojos se endurecieron. No saben nada. Elena tomó el torniquete. Deme el brazo derecho. No voy a dejar que me toque. Coronel. He dicho que no. Su puño golpeó el colchón. El monitor respondió con un pitido más rápido. Bip, bip, bip. Elena miró la pantalla. Su frecuencia cardíaca estaba subiendo. El dolor y la fiebre estaban haciendo su trabajo. Pero Alejandro seguía luchando contra ella como si fuera un enemigo. Está forzando su corazón, dijo Elena. Recuéstese. No me dé órdenes. Su voz bajó a un tono peligroso. Yo he dado órdenes en lugares donde usted no duraría ni 5 minutos. Elena dejó el material sobre la mesa. Puede que se sorprenda. Alejandro la ignoró. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía mirar algo que no estaba en la habitación. Ustedes no saben lo que significa ver morir a un chico de 19 años. Su voz empezó a cambiar. Ya no era solo rabia. Era algo más profundo. Algo roto. No saben lo que significa escribir a una madre para decirle que su hijo no vuelve. Su respiración se volvió pesada. No saben lo que significa cargar con nombres, con rostros, con decisiones. Elena no habló. El coronel apretó los dientes. Sargento Miguel Rivas. Cabo Daniel Ortega. Soldado Iván Molina. Sus ojos se llenaron de una humedad que intentó contener. Yo los mandé por aquella calle. Yo di la orden. Y no volvieron. El silencio cayó sobre la habitación. Elena sostuvo su mirada. Ahora entendía. No estaba discutiendo con un paciente difícil. Estaba frente a un hombre atrapado en una guerra que nunca terminó. Traiga a alguien que entienda lo que significa sangrar.
dijo Alejandro con voz rota. Alguien que sepa lo que es servir. No una enfermera civil con manos limpias. Elena dejó lentamente el paquete estéril sobre la bandeja. Durante unos segundos no se escuchó nada más que el monitor. Luego caminó hacia la puerta. Alejandro pensó que se marchaba. Pero ella no salió. Cerró la puerta. Después bajó la persiana de privacidad. La luz de la habitación se volvió más tenue. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué demonios hace? Elena caminó hasta el pie de la cama. Se quitó la identificación del hospital y la dejó sobre la mesa. Luego, sin prisa, tomó la manga izquierda de su uniforme. Habla mucho de la sangre, coronel. Su voz ya no sonaba como la de una enfermera explicando un procedimiento. Sonaba más baja, más pesada, como una voz que había aprendido a hablar bajo fuego. Habla de la arena, de los chicos de 19 años, de los nombres que no se olvidan. Subió lentamente la manga hasta el codo. Alejandro la observó con desconfianza. Entonces lo vio. En el antebrazo izquierdo de Elena había un tatuaje antiguo. La tinta estaba algo descolorida, pero todavía se distinguía perfectamente. No era un adorno. No era una moda. Era un emblema militar. Un símbolo médico entrelazado con una insignia de unidad. Y debajo, unas palabras que hicieron que Alejandro dejara de respirar. Sanidad militar. Afganistán. 2010. Elena dio un paso hacia él. Yo también estuve allí. La expresión de Alejandro cambió. La rabia se rompió por primera vez. No. Su voz salió apenas audible. Yo era sanitario militar asignada a su unidad de apoyo. Dijo Elena. 8 meses respirando el mismo polvo. 8 meses escuchando los mismos disparos. 8 meses recogiendo a los mismos hombres que usted mandaba avanzar. Alejandro miraba el tatuaje como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cómo? Elena no le dejó terminar. ¿Quiere hablar del cabo Daniel Ortega? Su voz se quebró ligeramente. Daniel siempre guardaba pipas en los bolsillos y dejaba cáscaras en todas partes. Tenía una foto de su hermana pequeña metida dentro del casco. Los ojos de Alejandro se abrieron. Usted no puede saber eso. Sí puedo. Elena se acercó más. Porque cuando la explosión ocurrió en aquella calle de Sangin, yo fui quien corrió hacia él. La habitación pareció desaparecer. Ya no estaban en Madrid. Estaban otra vez bajo el sol brutal de Afganistán. El ruido, el polvo, los gritos, la sangre. Yo fui quien le puso el torniquete. Dijo Elena. Yo fui quien intentó mantenerlo consciente hasta que llegara la evacuación. Una lágrima bajó por su rostro. Yo fui el último rostro que vio antes de morir. Alejandro no pudo hablar. Toda su dureza se derrumbó. Así que no vuelva a decirme que no sé lo que significa servir. Elena habló en voz baja, pero cada palabra golpeó con fuerza. No vuelva a decirme que no sé lo que significa perder a alguien. Y no vuelva a decirme que mis manos están limpias. Porque no lo están. El coronel levantó lentamente su mano temblorosa, como si quisiera tocar el tatuaje, pero no se atreviera. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia. Estaban llenos de reconocimiento. De culpa. De dolor. Sanitaria. Susurró. La antigua palabra salió de su boca como una oración. Usted era una de los nuestros. Elena bajó la manga lentamente. Lo fui. Luego tomó de nuevo el material médico. Y ahora soy su enfermera. Se acercó a la cama. Así que va a escucharme, coronel Herrera. Voy a ponerle esta vía. Va a recibir los antibióticos. Y no voy a perder a otro hombre de aquella unidad porque sea demasiado orgulloso para dejarse ayudar. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima le cruzó el rostro. Durante años había resistido órdenes, diagnósticos, médicos y recuerdos. Pero esta vez no tenía fuerzas para luchar contra alguien que realmente entendía. Respiró profundamente. Y por primera vez desde que llegó al hospital. Se rindió. Sí, sanitaria. Su voz fue apenas un susurro. Haga lo que tenga que hacer. La habitación 714 quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el sonido constante del monitor cardíaco y el suave goteo del medicamento entrando lentamente en el cuerpo de Alejandro Herrera. Elena trabajaba con precisión. Sus manos se movían con una seguridad que no venía solo de los libros.
Venía de años tomando decisiones cuando cada segundo importaba, cuando no había una segunda oportunidad, cuando un error podía costar una vida. Alejandro permanecía inmóvil. Ya no luchaba, ya no insultaba, simplemente observaba, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Pero la verdad era otra. Por primera vez estaba viendo quién era realmente. Nunca lo supe, dijo finalmente. Su voz era más baja, cansada. Nunca supe que usted estuvo allí. Elena terminó de ajustar el equipo médico. Había muchas personas allí, coronel. Muchas historias que nunca fueron contadas. Alejandro miró hacia la ventana. Madrid seguía moviéndose afuera. Coches, personas, una vida normal. Una vida que muchos pudieron tener porque otros habían vivido momentos que nadie quería recordar. Durante 12 años pensé que los envié a morir. Elena no respondió inmediatamente. Sabía que aquella frase llevaba demasiado peso. Demasiadas noches sin dormir. Demasiados recuerdos. Alejandro continuó. Cada noche veo esa calle. Escucho la explosión. Escucho la radio. Sus manos comenzaron a temblar. Di la orden. Yo les dije que avanzaran. Y segundos después, su voz se rompió. El coronel Alejandro Herrera. El hombre que todos temían. El hombre que parecía imposible de destruir. Estaba llorando. Sus familias confiaban en mí. Ellos confiaban en mí. Y yo los llevé allí. Elena acercó una silla y se sentó junto a él. Ya no como enfermera, sino como alguien que había estado en el mismo infierno. Coronel, dijo suavemente. Hay algo que nunca le dijeron. Alejandro giró la cabeza lentamente. ¿Qué? Elena respiró profundo. Durante años había guardado aquel recuerdo. Pero quizá aquel era el momento de abrir esa puerta. Esa calle no fue un error. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué habla? La información que recibió era correcta. Él negó con la cabeza. No. Había una emboscada. Murieron hombres. Sí, dijo Elena. Pero no murieron por una mala decisión. El coronel quedó inmóvil. Elena continuó. Cuando llegué hasta Daniel después de la explosión, encontré algo. Su mirada se perdió por un segundo en el pasado. Al final de aquella calle había un vehículo cargado de explosivos. Alejandro dejó de respirar. No. Sí. Estaba preparado para atacar el convoy principal. Su convoy. El monitor empezó a acelerar. Bip. 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 Imposible. Susurró Alejandro. Nunca apareció en el informe. Porque parte de la operación quedó clasificada. Explicó Elena. Daniel y los demás encontraron el vehículo antes de que llegara al objetivo. Intentaron detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo consiguieron. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Alejandro miraba al vacío. 12 años. 12 años creyendo una mentira. 12 años pensando que había destruido las vidas de sus propios hombres. Ellos. Apenas podía hablar. ¿Ellos nos salvaron? Elena asintió. Sí. Salvaron a todo el equipo. Incluido usted. La respiración del coronel cambió. El peso que llevaba durante más de una década empezó a romperse. No desapareció. Porque algunas heridas nunca desaparecen completamente. Pero por primera vez, empezó a sanar. Alejandro cubrió su rostro con la mano. Y lloró. No como un comandante. No como un soldado. Como un hombre que finalmente podía dejar de castigarse. Elena no dijo nada. Solo permaneció allí. Porque a veces la mejor forma de ayudar a alguien es quedarse mientras su mundo cambia. Durante las siguientes semanas, la transformación sorprendió a todo el hospital. El paciente que había aterrorizado a todos desapareció. El coronel Herrera empezó a saludar a cada enfermero por su nombre. Pidió disculpas a Marta por haberle gritado. Incluso pidió un nuevo desayuno para reemplazar el que había tirado. El doctor Morales no podía creerlo. No sé qué hiciste dentro de esa habitación. Le dijo a Elena un día. Pero parece otro hombre. Elena sonrió ligeramente. No hice nada especial. El doctor levantó una ceja. Un hombre que amenazaba con escaparse del hospital ahora pregunta educadamente cuándo debe tomar su medicación.
Eso no es nada. Ella miró hacia la habitación 714. A veces las personas no necesitan que alguien gane una pelea contra ellas. Necesitan que alguien entienda contra qué están peleando. El día del alta llegó 3 semanas después. El sol de la mañana iluminaba la entrada principal del hospital. Elena estaba terminando su turno cuando recibió un mensaje. La esperan abajo. Pensó que era algún paciente, alguna firma, algún documento pendiente. Pero cuando llegó al vestíbulo, se detuvo. Allí estaba Alejandro Herrera, de pie, con ropa elegante, una chaqueta oscura, y una postura que recordaba al comandante que había sido. Pero no estaba solo. Detrás de él había varios hombres, algunos con bastones, otros con cicatrices visibles, todos con la misma mirada, una mirada que Elena reconocía. Eran hombres que habían sobrevivido a cosas imposibles, veteranos de aquella misión, compañeros que pensó que nunca volvería a ver. Su respiración se detuvo. No puede ser. Alejandro dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de gratitud. Durante años pensamos que nuestra sanitaria se había quedado en aquel desierto. Su voz resonó en el vestíbulo. Todos empezaron a mirar. Pero estaba aquí, siguiendo con la misma misión, salvando vidas. Elena no pudo contener las lágrimas. Entonces Alejandro sacó una pequeña caja, vieja, de madera. La sostuvo frente a ella. Esto pertenece a usted. Elena abrió lentamente la caja, y cuando vio lo que había dentro, su mundo se detuvo. Dentro de la pequeña caja de madera había una placa militar antigua. El metal estaba desgastado, marcado por los años, por la arena, por una historia que nadie en aquel hospital conocía. Elena la tomó con cuidado. Sus dedos temblaban. En la superficie todavía podía leerse un nombre. Daniel Ortega. Durante unos segundos no pudo respirar. Todos los recuerdos volvieron. La radio, la explosión, el polvo, la voz de aquel joven soldado intentando mantenerse despierto mientras ella luchaba por salvarlo. ¿De dónde? Su voz se quebró. Alejandro bajó la mirada. La madre de Daniel me la entregó años después. Hizo una pausa. Me dijo que debía conservarla hasta encontrar paz. Elena miró la placa. Coronel. Alejandro negó suavemente. Durante 12 años pensé que no merecía tenerla. Pensé que era un recordatorio de mi fracaso. Sus ojos comenzaron a brillar. Pero usted me mostró la verdad. Miró a los veteranos detrás de él. Daniel no murió por mi error. Murió salvándonos. La voz del coronel tembló. Y usted fue la persona que estuvo con él hasta el final. Elena apretó la placa contra su pecho. La última vez que había visto ese nombre estaba rodeada de caos. Ahora estaba rodeada de respeto. Alejandro continuó. Su madre me pidió que algún día esta placa estuviera con la persona correcta. Una lágrima cayó por su rostro. Esa persona siempre fue usted. El vestíbulo entero del hospital estaba en silencio. Médicos, pacientes, enfermeros, todos observaban sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Pero podían sentir que estaban presenciando algo importante. Entonces uno de los veteranos dio un paso adelante. Era Luis Ramírez, un antiguo soldado que Elena había atendido años atrás. Caminaba con dificultad, pero su mirada seguía siendo fuerte. Pensamos que nunca volveríamos a verla, dijo. Elena sonrió entre lágrimas. Pensé lo mismo de ustedes. Luis miró alrededor. Mucha gente piensa que los héroes siempre llevan medallas. Miró a Elena. Pero algunos llevan uniforme de enfermera. Ella bajó la mirada emocionada. Nunca se había considerado una heroína. Solo había hecho su trabajo. En Afganistán. En Madrid. Siempre igual. Intentando salvar a quien tenía delante. Entonces Alejandro Herrera hizo algo que nadie esperaba. Se puso firme. A pesar del dolor. A pesar de que su cuerpo todavía estaba recuperándose. Enderezó la espalda, como lo había hecho miles de veces durante su carrera. Los demás veteranos entendieron inmediatamente. Uno por uno hicieron lo mismo. El sonido de sus pasos resonó en el hospital. Todos formaron una línea. Frente a Elena. Ella abrió los ojos.
No hagan esto. Alejandro la miró. Durante años cargamos con heridas que nadie podía ver. Usted nos ayudó a sobrevivir entonces. Y volvió a hacerlo ahora. Levantó la mano. Y la saludó. Los demás veteranos hicieron exactamente lo mismo. Un saludo militar. Pero no estaban saludando un rango. No estaban saludando un uniforme. Estaban saludando a una persona. A alguien que había estado allí cuando más la necesitaban. Elena intentó mantenerse fuerte. Pero no pudo. Las lágrimas cayeron. Lentamente levantó su propia mano. Y devolvió el saludo. En aquel momento ya no era una enfermera en un hospital. Ni una antigua sanitaria militar. Era una compañera. Una hermana. Alguien que nunca abandonó a los suyos. Meses después, la historia de Elena Navarro y Alejandro Herrera empezó a conocerse. No porque ellos buscaran fama. De hecho, ninguno quería atención. Pero las personas del hospital nunca olvidaron lo que vieron aquel día. La historia de una enfermera tranquila. Un coronel lleno de dolor. Y un pasado compartido que cambió sus vidas. Alejandro continuó recuperándose. Su infección desapareció. Volvió a caminar. Pero el cambio más grande no estaba en su cuerpo. Estaba en su corazón. Por primera vez en 12 años podía dormir sin despertar culpándose. Seguía recordando a sus hombres. Siempre lo haría. Pero ahora los recordaba de otra manera. No como víctimas de su error, sino como héroes que salvaron vidas. Un día volvió al hospital. Esta vez no como paciente. Entró en la unidad de trauma y encontró a Elena revisando unos informes. «Coronel», dijo ella sonriendo. «Espero que esta vez no venga a tirar desayunos». Alejandro soltó una pequeña risa. «No. Hoy vengo a traer uno». Le entregó una bolsa. Dentro había café y unos pasteles. Elena sonrió. «Está aprendiendo. Tuve una buena enfermera». Durante un momento quedaron en silencio. Luego Alejandro miró alrededor. A los pacientes. A los médicos. A las personas luchando sus propias batallas. Antes pensaba que la guerra terminaba cuando volvías a casa. Dijo. Ahora sé que algunos seguimos luchando mucho después. Elena asintió. Pero nadie debería luchar solo. Alejandro miró su brazo. El lugar donde estaba aquel tatuaje oculto. ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? Ella pensó unos segundos. Porque no quería que me vieran por lo que hice antes. Quería que vieran lo que hago ahora. El coronel sonrió. Entonces usted me enseñó 2 veces. ¿2 veces? Primero me enseñó que estaba equivocado sobre usted. Hizo una pausa. Y después me enseñó que una persona es mucho más que las heridas que carga. La historia de Elena y Alejandro dejó una lección que muchos nunca olvidaron. A veces las personas más fuertes no son las que más gritan. Ni las que muestran sus medallas. Ni las que hablan de sus batallas. A veces las personas más fuertes son aquellas que caminan en silencio. Ayudan sin esperar reconocimiento. Y esconden sus cicatrices mientras curan las heridas de otros. Porque nunca sabemos qué historia lleva a alguien debajo de su uniforme. Detrás de una sonrisa tranquila puede haber años de sacrificio. Detrás de una persona común puede haber un héroe desconocido. Y algunas heridas solo empiezan a sanar cuando encontramos a alguien que realmente entiende nuestro dolor.